nos están visitando. Pero para empezar, yo quisiera que hagamos una pequeña oración, ¿verdad? De inicio, para que luego empezamos a conocer poco a poco quiénes están por aquí. Entonces nos ponemos de pie. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar la oración que nos une como cristianos, lo que Jesús enseñó a sus apóstoles, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santo hermano Pedro, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Se pueden sentar? Muy bien, también estamos en vivo por el canal Stella Maris. Saludamos a todos los que están viendo el canal y los que también van a estar en sintonía después de esta conferencia. Yo quisiera hoy presentar el primer invitado especial. No es una persona, no sé si ustedes dieron cuenta, es un árbol muy pequeño que está por acá, pero que aunque no habla, pero nos va a hablar mucho, porque habla de una historia y él es el invitado principal. Es el árbol esquizúchil que está por acá, que mañana va a ser sembrado. Entonces, tiene 5 años, ¿sí? Todavía es pequeño, ¿verdad? No creo que es muy travieso, ha sido muy tranquilo, ¿sí? Y tiene una historia. Y mañana lo vamos a amarrar aquí en Izabal. Va a ser el primer árbol aquí en el departamento. Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito la historia. ¿No se oye? ¿Ahorita me oyen mejor? Muy bien, perdón. Entonces, ¿ya entendieron quién es el primer invitado? Muy bien. No, muy bien. Entonces voy a repetir, perdón, estaba hablando muy suave pensando que me estaban oyendo. Entonces el primer invitado es el árbol esquizúchil, que tiene 5 años de edad. Muy bien, y mañana lo vamos a sembrar aquí a las 10 de la mañana. Entonces todos los que están aquí presentes, mañana seguro, después de escuchar la conferencia, van a tener las ganas de quedar aquí y esperar el día de mañana. El segundo invitado viene desde Costa Rica. Sí, y es un fraile franciscano, se llama Fray Edwin Alvarado y es el provincial de los frailes franciscanos menores. No sé si estoy diciendo correctamente, pero son los frailes franciscanos y de toda Centroamérica, incluyendo Haití. ¿Sí? Fray Edwin es una persona para mí muy especial, que gracias a él vamos a hoy escuchar al doctor Miguel Torres, que nos visita. Vamos a tener el árbol y mañana una reliquia del Santo Hermano Pedro. Gracias a Fray Edwin. Voy a pedir que venga por acá y le damos un fuerte aplauso. Entonces, Fray Edwin nos va a presentar a quien hoy nos visita, al doctor Miguel Torres. Entonces le dejo el micrófono. Buenas noches a todos, a todas. Buenas noches. Ustedes conocen a nosotros los franciscanos, tanto tiempo aquí en Puerto Barrios propiamente. Hoy estamos en Quiriguá, ¿verdad?
y con este proceso de la beatificación del Padre Tulio y Luis Obdulio, que trabajamos mucho en la comisión, un gran coordinador como el Padre Anton, ¿verdad? En esta coordinación, y nosotros, por ser frailes franciscanos, más involucrados por tratarse de un fraile, ahí nos conocimos más con Anton, y así que conociendo su parroquia bajo el nombre del Santo Hermano Pedro, yo creo que sí merecía un árbol. Ya el doctor Miguel les explicará por qué. A él es donde a veces yo le digo, siembre uno aquí, siembre uno allá, siembre. Y él es muy franciscano porque obedece y dice sí. Ya ha aprendido bastante de la obediencia. Es el experto. Con el doctor Miguel Torres nos hemos conocido desde hace muchos años. Lo he acompañado donde él ha ido a sembrar estos árboles, a hacer una presencia. Hasta Tenerife también hay árboles, y aquí pues será el primero. El doctor Miguel Torres trabajó mucho en esta comisión de la canonización del Santo Hermano Pedro, cuando estaba el proceso por el año 2000. Entonces yo hacía mi parte en la figura del Hermano Pedro, su espiritualidad, y en la comisión arquidiocesana de la canonización. Y después también él hacía su otra parte explicando lo del árbol, porque él es científico, él es el que lo puede hacer, es el único en Guatemala, doctor Miguel Torres, el único, no hay otro científico que ha trabajado este árbol con la delicadeza de lo que el árbol significa. Esquizúchil, o popularmente árbol del Hermano Pedro, que le llamamos así con más cercanía. Así que para mí es un gusto presentarlo. Bueno, agradecerle al Padre Anton, aceptar aquí, sembrar un árbol, y también la reliquia, que es muy especial, que eso sí no se da así nomás, aquí por ser parroquia Santo Hermano Pedro, ¿verdad? Pero no es que la reliquia está para repartir, porque ante la Santa Sede no se puede destruir estas cosas sagradas de uno que ya es santo, no se puede. La hemos dado con el permiso para acá, así que es especial que aquí esté. Y le voy a dejar hablar al doctor Miguel, se lo digo con toda la confianza, es el único experto, ha tenido muchos viajes, sobre todo para hablar de esta especie, lo que hace, y es un árbol catalogado como sagrado también, por lo que significó para un santo en la antigua Guatemala y luego los demás. Mejor que le explique él, porque yo no soy el científico, es él. Así que doctor Miguel, gracias. Muy buenas noches, estimados amigos. Para mí realmente es sumamente emocionante esta noche. Es un gusto y es un honor estar aquí. Gracias al Padre Anton, gracias también a las gestiones del buen amigo Fray Edwin Alvarado. Y el propósito de estar con ustedes esta noche es compartir algunos conocimientos que durante los últimos 30 años he ido coleccionando a través de estudios y a través de experimentos que voy a relatarles para poder hoy resumirles algo de lo que yo puedo decirles en relación a la historia del árbol del Hermano Pedro o esquizúchil. ¿Me pasa el control, por favor? Dejamos el control abajo para pasar las fotos. Gracias, Fray Edwin. Bueno, entrando en materia, entonces, quisiera contarles que el árbol del Hermano Pedro o esquizúchil es una especie considerada en extinción. Es un árbol que no se encuentra en la naturaleza, como vamos a explicar por qué más adelante, y que está su historia íntimamente ligada a la historia misma del Santo Hermano Pedro. Por ese motivo es que voy a ir
contando la historia del árbol, pero conjuntamente voy a ir tratando el tema de la historia del Santo Hermano Pedro. El árbol esquizúchil, cuyas flores vemos aquí, su nombre científico es Boureria juanita. Sus flores son muy aromáticas, son blancas de 5 pétalos y es Patrimonio Etnobotánico de la Antigua Guatemala, un título que yo solicité que se le diera, y posteriormente los habitantes de la Antigua solicitaron que se le nombrara Patrimonio Cultural tangible e intangible de la nación, de manera pues que estamos hablando de un patrimonio nacional, no solo de un árbol. Entonces quiero empezar la historia desde lo más remoto posible, hablando de nuestros antepasados, los mayas, que por cierto habitaron esta región del país. Los mayas conocían muy bien y apreciaban el árbol, lo consideraban ya una de las especies de árboles sagrados para esa cultura. Los mayas tenían un conocimiento profundo de la naturaleza y hoy sabemos de que este árbol es sagrado o que fue sagrado en la época clásica para los mayas porque la doctora Cameron McNeil, especialista en el análisis de polen fósil, o sea, polen encontrado en contexto arqueológico en tumbas de reyes, por ejemplo, en este templo espectacular que se encuentra no muy lejos de aquí, en Copán, en Honduras, se encontró gran cantidad del polen de Boureria juanita que proviene de esta flor y que obviamente no fue llevado por el viento, sino que se utilizó en contexto ritual en entierros de personajes importantes. Más adelante en el tiempo pasamos ya a la cultura azteca. Los aztecas se estudiaron mucho más cercanos a nosotros y los cronistas españoles que vinieron en el siglo XV a finales y principalmente en el siglo XVI dejaron plena constancia de que el árbol se conocía y que ya era conocido también como una especie medicinal. Aquí tenemos un códice muy antiguo que se llama el Códice Badiano, tiene un nombre largo en latín que no voy a repetir, pero es un texto que data de 1552, de mediados del siglo XVI, y donde ya se menciona Izquizúchitl y se enseña el árbol con sus flores blancas y se recomienda para la fatiga del que administra la república y desempeña el cargo público. Es decir, que se está recetando para los gobernantes como un tranquilizante y precisamente eso es hacia donde apunta el uso médico de esta especie. Luego pasamos a estudiar un poquito de un trabajo que he venido haciendo yo para la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, de la cual soy miembro, sobre la etnobotánica en el lienzo de Cuauquecholan. Este texto muy antiguo es el primer mapa de Guatemala, un mapa pictográfico que en una región específica, aquí tenemos especialmente en esta región de San Miguel Tucurú, que está señalada por el tecolote atravesado por la espada española. La misma simbología encontramos en un árbol que yo he identificado como esquizúchil, con flores blancas, sembrado en el centro del poblado y no por casualidad, el cacique cuauquecholteca con su tocado de plumas está también simbólicamente atravesando el árbol sagrado del pueblo. Es decir, que la simbología y el aprecio por esta especie de árboles viene desde época muy remota en toda Mesoamérica. La parte botánica propiamente, pues este árbol fue descrito en la literatura en 1882 en Michoacán, en México, y no quiero entrar en demasiados detalles técnicos, aunque sé que a algunos les interesaría, pero nada más es un árbol longevo y resistente, es decir, que vive durante muchísimos años. Ya vamos a ver la edad del árbol del Santo Hermano Pedro y de donde él lo tomó. Es árbol raro, es decir, es un árbol que no es nada común, ya repito, está en extinción,
los pocos arbolitos que se van ido logrando, como ya bien explicó Fray Edwin, se van sembrando en sitios donde van a ser apreciados y estrictamente en recuerdo del santo hermano Pedro, porque la historia misma del árbol está ligada a este santo. Sus flores son blancas de 5 pétalos, muy aromáticas. Fray Edwin Alvarado amablemente ha traído unas muestras que se van a repartir entre ustedes de las flores del santo hermano Pedro, para que preparen un té medicinal y prueben y se acerquen a la fe del hermano Pedro a través de sus flores. No es estacional, a veces algunos árboles florean, algunas veces no, todo depende. Siempre todos se encuentran infectados con un honguito que les da una apariencia de manchas negras en las hojas, el cual es normal, se llama filácora. No se puede separar del árbol, son simbióticos, o sea que uno vive con el otro y en determinado momento el árbol bota las hojas y entonces ya florecen los árboles. Esta es la ilustración con la que el científico Hemsley describió por primera vez la especie Boureria juanita, que tiene esta distribución geográfica. Fue descrito en esta región de México, en Michoacán, aquí cerca del Istmo de Tehuantepec, y se le encuentra hasta el norte de Nicaragua. Estos reportes que se encuentran señalados en este mapa, que no está actualizado, que son de la tierra de donde viene Fray Edwin, no corresponden a Boureria juanita, sino a una especie que después se descubrió, Boureria costarricensis. Entonces decimos que del norte de Nicaragua al centro de México puede encontrarse el árbol, pero este árbol de la variedad de flor grande, equivalente botánico al árbol que está sembrado en el Calvario, que fue sembrado por el santo hermano Pedro, solo se encuentra en donde fue plantado por el hombre, porque ha perdido su capacidad de reproducirse por sí mismo. Para entender esto bien, esta foto lo explica muy claramente, que existen 3 formas de esquizúchil en Guatemala. Y decimos formas porque todavía no sabemos científicamente si son subespecies, variedades, tipos o especies diferentes. Lo cierto es que se encuentra, este es el de flor grande, que es exactamente como el arbolito que está aquí frente a mí. El diámetro de las flores es de 3,5 centímetros y los pétalos son redondeados, como puede verse muy claramente en esta flor del centro, que por cierto viene del árbol del Calvario. Existe solo un árbol en Guatemala que da este tipo de flor doble y colocha o rizada, que es el de San Miguel Escobar, un antecedente muy antiguo de donde probablemente el hermano Pedro tomó el brote que llevó a sembrar en el Calvario, y este de flor pequeña, que yo sospecho que se trata de una nueva especie de unos 1.5 a máximo 2 centímetros de diámetro y con los pétalos rectos, como puede verse aquí, es probablemente una nueva especie. Este sí se encuentra en la naturaleza, sí se puede reproducir por semilla, pero el verdadero árbol del hermano Pedro es este, que no se puede reproducir por semilla, solo por los procedimientos que yo les voy a contar. Entonces, pues recordemos en primer lugar que estamos aquí dando esta conferencia porque Fray Edwin está trayéndoles una santa reliquia del santo hermano Pedro, y yo estoy trayéndoles a ustedes con mucho aprecio, a solicitud del padre Anton, el árbol del hermano Pedro, para que ustedes lo tengan aquí y lo recuerden siempre. El hermano Pedro, que fue canonizado por otro santo, San Juan Pablo II, un 30 de julio del año 2002, es un reconocimiento más que merecido dada la historia de este personaje. Y aquí vemos a los 2 santos juntos, San Juan Pablo y el santo hermano Pedro, unidos precisamente por una guirnalda de flores de esquizúchil. Esto da una clara idea de la importancia del árbol y de lo íntimamente ligado con el santo hermano Pedro. Entonces,
para no hablar solo del árbol, sino de lo que interesa, que es que está unido íntimamente al recuerdo de nuestro querido santo hermano Pedro, es que decidí incluir en la conferencia algunas fotos que quiero compartirles, que he ido tomando a lo largo del tiempo de los lugares en donde vivió el santo hermano Pedro en las Islas Canarias antes de venir a Guatemala. Aquí vemos el pueblo de Vilaflor de Chasna. Vilaflor de Chasna es uno de los pueblos más altos de España, se encuentra en la isla de Tenerife, de las Islas Canarias, y a mediados del siglo XVII, el santo hermano Pedro salió en un galeón que pudo haber sido muy parecido a este. Miren, echarse al mar y cruzar el océano Atlántico en un barco tan sencillo como lo vemos ahorita. Esta es una réplica de un galeón del siglo XVII. Es como el hermano Pedro salió del puerto de Garachico en su tierra natal, la isla de Tenerife, para llegar a Cuba y hospedarse en este histórico convento de San Francisco de La Habana. Aquí con los franciscanos de La Habana el hermano Pedro aprendió a tejer y estuvo algún tiempo, pero la isla de Cuba no iba a ser su destino definitivo, y entonces vio la manera de trasladarse hasta tierra firme, y en un barco que iba al puerto de Trujillo en Honduras se embarcó el hermano Pedro. Y como era tan buen trabajador, el capitán del barco no quería dejarlo desembarcar en Trujillo. De hecho, le prohibió desembarcar, y el hermano Pedro se enferma gravemente. Tan gravemente que creen que se va a morir, y en lugar de que se muera en el barco, mejor prefieren dejarlo en Trujillo para que se muera ahí. Pero afortunadamente y gracias a Dios, el hermano Pedro se recupera, y entonces a partir del puerto de Trujillo, como lo vemos en este mapa antiguo del siglo XVIII, por aquí está el puerto de Trujillo, este es el puerto de Omoa, en la costa norte de Honduras, es decir que el norte está hacia abajo en este mapa antiguo del ingeniero militar Luis Díaz de Navarro, de gran importancia porque fue quien hizo los planos del Palacio de los Capitanes Generales en la antigua. Vemos aquí señalada la nueva ruta que se hizo en el siglo XVIII, y la ruta antigua, que fue la que tomó muy probablemente el hermano Pedro, que pasa por varios poblados, probablemente pasó por Copán y luego por Esquipulas aquí y por otros poblados hasta llegar a Santiago de los Caballeros de Guatemala, o sea, lo que hoy es la antigua Guatemala. El hermano Pedro mira desde lejos la antigua y dice: aquí viviré y aquí moriré, y efectivamente así fue, porque nunca más volvió a regresar a su isla natal de Tenerife. El hermano Pedro, cuando llegó a la antigua, estaba muy enfermo, muy débil, había pasado noches de intemperie, había pasado ayunos, había pasado penas en esa travesía a través de esos caminos despoblados que les acabo de mencionar desde la costa de Honduras, y al llegar a la antigua entonces es hospitalizado en el hospital para españoles, el Hospital San Juan de Dios. Se logra recuperar, entra a trabajar al taller de telas de don Pedro de Armengol, y así continúa sucesivamente su historia en la antigua Guatemala hasta llegar a San Francisco. Esta es la iglesia de San Francisco el Grande. Ustedes reconocerán que es una joya arquitectónica barroca muy importante de la antigua Guatemala. Aquí empezó la vida del santo hermano Pedro inicialmente, para luego tener ahí pues muchos amigos y confesores, pero realmente el santo hermano Pedro no iba a ser propiamente un franciscano, sino iba a tener algunos otros tipos de estudios. Trató de ser sacerdote en la Compañía de Jesús, pero no lo logró, y entonces se dedicó a ser hermano terciario franciscano laico, y por eso es que el verdadero retrato del santo hermano Pedro es el que les presento aquí. También para la Academia de Geografía e Historia publicamos hace algún tiempo y hemos dado conferencias sobre los diferentes retratos del santo hermano Pedro que existen. Cuando el hermano Pedro murió en la antigua,
Fray Payo Enríquez de Rivera, el arzobispo, prohibió que se le rindiera culto, pensando en que desde ese momento se iba a hacer el trámite de la canonización, y mandó a que se destruyeran todos los retratos del hermano Pedro que habían en esa época, hacia fines del siglo XVII en la Antigua. Entonces, cuando me refiero a los verdaderos retratos, me refiero a los que fueron pintados hacia fines del siglo XVII o principios del siglo XVIII. Y la conclusión, después del estudio de unos 7 u 8 pinturas que hay alrededor del mundo, principalmente en América, sabemos que este es el mejor retrato de todos, el más importante y el que representa verdaderamente cómo era la fisonomía, el aspecto del hermano Pedro. Hay detalles muy importantes, como por ejemplo, sabemos por los detalles que nos da Fray Damián Muratori, que en la calavera del santo hermano Pedro se encuentra una lesión en la parte de la frente del lado derecho, y el pintor exactamente pintó esa cicatriz del hermano Pedro ahí. Además, los cronistas de la época, como por ejemplo Fray Francisco Vázquez, que vivió en la misma época en la Antigua, nos dice cómo era el hermano Pedro, y así es como está retratado. Miren, con hábito corto, va calzado de zapatos, lleva un sombrero de alas plegadas flexibles, en donde el hermano Pedro llevaba adentro al niño Jesús en la época navideña, y muchos otros atributos que tiene el santo, con una capa encima de un hábito corto y una camisa blanca. De manera que mi recomendación es que realmente este sea la manera como se represente al santo hermano Pedro, y estamos ahora en proceso de impulsar la impresión a gran escala de una excelente foto, que es esta que les estoy enseñando, del verdadero retrato, con una historia más o menos sumarizando lo que yo les estoy diciendo, pero con un poco de más tecnicismo y referencias en cuanto a lo que se refiere a la historia del arte de este cuadro. El hermano Pedro llega entonces en el año de 1654 a la ermita del Santo Calvario en la Antigua, esta iglesia de color amarillo anaranjado tan hermosa que conocemos ahora, con estas columnas almohadilladas. Y esta iglesia, que era la ermita de los terciarios franciscanos, se encontraba en construcción en esa época, y casi desde su llegada la visitaba el santo hermano Pedro. Pero en esa época, que estaba ya por concluirse la obra, en 1654, repito, que fue cuando él llegó, él mismo fue el encargado de la obra y actuó como albañil, construyendo y haciendo mezcla y construyendo con sus propias manos el Calvario, pero no es este Calvario que vemos ahora, el cual se destruyó con el terremoto de 1717, y esta es la reconstrucción que se hizo del Calvario en estilo ya barroco, almohadillado, típico de la arquitectura de la Antigua. Aquí vemos entonces un testimonio muy antiguo de cómo era el Calvario anteriormente, un dibujo de 1690. Vemos aquí de la Recordación Florida de Fuentes y Guzmán, y vemos cómo era una iglesia amurallada, bastante larga, muy diferente de la que vemos aquí ahora. Y el hermano Pedro se encargaba precisamente de ser también el sacristán y el jardinero del Calvario. Aquí es donde viene entonces la relación entre el hermano Pedro, el Calvario y el árbol esquizúchil, razón por la cual en el año 2009, gracias a la Fundación GIT Continental, tuve la oportunidad de poder reunir a un grupo selecto, no lo digo por mí, sino por los otros participantes. Cada uno escribió un capítulo específico sobre el tema del Santo Calvario, y como resultado publicamos en ese año de 2009 El Tesoro del Calvario, Patrimonio de la Antigua Guatemala. Y aquí vemos una acuarela que se mandó a hacer para esa ocasión. En la contraportada del libro aparecen muchas de las obras de arte
que el mismo hermano Pedro tuvo frente a él y que les tuvo devoción. Algunos de los ejemplos son precisamente este crucifijo de tamaño enorme que vamos a ver con más detalle, pero también algunas pinturas como el Tránsito de San José, que son también del siglo XVII. Muchas de las otras obras de arte del Calvario llegaron después, en el siglo XVIII, y tristemente ahora este libro sirve como referencia para todas estas hermosísimas pinturas que pintó Tomás de Merlo, que aquí vemos su autorretrato. Tomás de Merlo fue probablemente uno de los más importantes, si no el más importante, de los pintores guatemaltecos de la época barroca en el siglo XVIII, en la antigua, y él pintó una serie de cuadros especialmente para decorar el nuevo Calvario barroco que se había reconstruido después de los terremotos de 1717. Tristemente digo, porque hace algunos años se entraron al Calvario y se robaron prácticamente todas las pinturas que habían de Tomás de Merlo, que todavía están desaparecidas. Esta fue una pérdida terrible. Previo a escribir el libro, yo había dedicado 10 años de mi vida a conseguir los fondos, a pagar a los restauradores para que los cuadros estuvieran como recién salidos del caballete de Merlo, y precisamente eso fue el momento que esperaron los ladrones para llevárselos. Se los llevaron reentelados y como nuevos. Esperamos que algún día este patrimonio de Guatemala regrese a su lugar. Aquí vemos entonces el Santo Calvario, que probablemente esta parte estaba techada en tiempos del hermano Pedro, una iglesia bastante larga. El hermano Pedro vivió en esta parte de aquí atrás, pero la vista aérea sirve para ver el árbol sagrado que él plantó en el jardín del lado derecho, según uno entra por aquí al Calvario, y de este lado derecho se encuentra el enorme árbol esquizúchil que el hermano Pedro plantó con sus propias manos. Y aquí vemos cómo se mira o cómo se miraba, porque estas son fotos del año 2002, del año 2007. Es un árbol hermoso, se llena de flores, y casi siempre debajo del árbol hay personas piadosas que están recogiendo las florecitas con el objeto de contar con esas flores medicinales que hoy nos ha traído Fray Edwin y que sirven para acercarse con mucha fe al santo hermano Pedro y que verdaderamente tienen un poder tranquilizante. El rótulo que tiene el árbol indica que fue sembrado en la fecha del 19 de marzo de 1657. Se ha dicho que esta es una fecha de la cual no tenemos pruebas documentales, que realmente en ese día, un día de San José, cuando el santo hermano Pedro estaba de cumpleaños, cumplía 31 años ese día, en 1657. Sin embargo, sí hay una prueba documental que les voy a presentar que da la clarísima indicación de que en ese año en particular el hermano Pedro vivía en el Calvario y se encuentra precisamente dentro del Cristo del hermano Pedro. Así se le llama, el Cristo del hermano Pedro. Es un crucifijo monumental de un tamaño mayor al cuerpo de un ser humano, que lo que es típico de la época. Es una escultura de estilo manierista, bastante alargada, llamado también el Cristo de la sonrisa, porque si uno lo mira desde abajo y sobre todo si lo mira con mucha fe, se mira claramente que tiene la boca abierta y que está sonriendo. A este Cristo le rezaba el santo hermano Pedro en el Calvario, a este y a muchas otras imágenes. Pero lo interesante es que dentro del costado de la imagen, cuando fue restaurada, se encontraron dos papelitos, dos documentos antiguos del escultor que había hecho e intencionalmente dejado dentro del crucifijo el testimonio de que él había hecho la escultura, rogando que quien encontrara estos documentos después oyera por intención de su alma una misa, y menciona claramente
que hizo esta hechura de este crucifijo Pedro de la Rosa, hermano de la Tercera Orden, la pintó y encarnó don Antonio Montúfar. Esto es un dato importante porque Antonio Montúfar fue un famoso pintor colonial que tenía la misma edad del hermano Pedro, eran muy amigos y le pintó muchos cuadros al hermano Pedro. Un hijo de él es el pintor a quien se atribuye la pintura del verdadero retrato, que posiblemente conoció de niño al hermano Pedro, pero también tuvo a la mano bocetos de retratos que su mismo padre había hecho. Entonces esto le da una autenticidad mayor al verdadero retrato que les he enseñado. Y menciona, esos mismos documentos mencionan que el 8 de febrero de 1657 eran moradores de este Santo Calvario los hermanos Pedro Betancourt y don Pedro Ubierna. Entonces queda plena constancia, sin lugar a dudas, que el hermano Pedro vivía en el Calvario, sin lugar a dudas, en 1657, y la fecha del día de su cumpleaños pues hace aún más factible esta fecha que la tradición antigüeña ha mantenido por siglos y que ahora podemos aseverar científicamente. Bueno, en el año del 2002, el año de la canonización en la que tanto trabajó Fray Edwin Alvarado y tuvimos la gran oportunidad de colaborar ahí un poquito con él, se le hizo una investigación al árbol y nos dimos cuenta de que realmente tenía muchos faltantes, muchos huecos y que el tronco estaba débil, y entonces pues se me dio permiso y pues ahí me metí a restaurarlo según pude revisar en la literatura y haciendo algunas consultas a Europa y a algunos otros lados para cómo resanar, y entonces se hicieron cimientos y se construyó con ladrillo y cemento y se llenaron los huecos que después se pintaron con pintura para disimular el color, y así pasó el árbol hasta nuestros días. Sin embargo, hoy en día hemos tenido que remover parte de esta cobertura que yo le puse en el año de la canonización, porque como le contaba al padre Anton, y esta es historia muy reciente de los últimos 3 meses, el sagrado árbol del Calvario sufría de una infección por un hongo debido a la sombra que le hacían otros árboles que yo había sembrado ahí, que son sicomoros traídos de Egipto. Los podamos bastante bajo para que le entrara el sol, quitamos el recubrimiento que le impedía que entrara el sol y que guardaba la humedad, y luego se aplicaron una serie de productos biológicos con microorganismos benéficos que combaten el hongo. Se hizo una poda radical. Bueno, fue un proceso realmente muy elaborado que no quiero entrar en detalles, pero en resumen se logró salvar la sagrada reliquia y esperamos que dure muchísimos años más. ¿De dónde y cómo hizo el hermano Pedro para llevar un árbol tan raro como este? Ya, porque en esa época era tan raro como lo es ahora, o lo era en época de los mayas, siempre ha sido raro. Entonces tenemos aquí una referencia de este investigador Polonsky de 1935, una referencia antigua, que nos dice que lo más probable es que el capellán militar llamado Juan Godínez, que fue el primer sacerdote que vino a Guatemala, pues nada menos que con Pedro de Alvarado, era el capellán militar de Pedro de Alvarado, de manera que fue el primer religioso católico en poner pie en Guatemala. Él se dio cuenta de que el árbol era sagrado para los aborígenes de estas tierras. Entonces, de alguna manera, probablemente un brote tomado de un viejo árbol lo llevó y lo sembró enfrente de la iglesita de San Miguel Escobar. San Miguel Escobar está en Zacatepeques, muy cerca de la Antigua, mucho más cerca de Ciudad Vieja, y es el sitio histórico en donde exactamente fue la segunda capital de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Fue donde murió doña Beatriz de la Cueva, porque bajó una correntada de piedras y lodo del volcán de agua que destruyó completamente la ciudad y tuvo que ser movida después al valle de Panchoy, que hoy conocemos como la Antigua. Lo cierto es que este árbol
que si es cierto lo que dice Polonsky, que después de 1535 este sacerdote sembró este esquizúchil ahí, quiere decir que a la fecha de hoy, esta es una fecha que he actualizado para hoy, tiene 480 años. Es decir, que un árbol vaya a cumplir casi 500 años es algo espectacular en la naturaleza desde todo punto de vista. Entonces, por ese motivo es que decimos que la especie es longeva. Como este árbol no es tan chiquito como se mira aquí, lo que pasa es que ha sufrido tanto a través de los siglos, ha sido derrumbado por rayos y por torrentes y por inundaciones. Era un árbol grandísimo. Las fotos de Polonsky demuestran un árbol enorme, casi como el del Calvario. Esto que vemos aquí ahora son los retoños del viejo árbol, y el santo hermano Pedro tenía la devoción de ir a rezar ahí a la iglesia de San Miguel Escobar. Entonces, como él sabía también que se trataba de un árbol medicinal que era sagrado para los indígenas y que además era bello, era aromático y que era inspirador, entonces él decidió tomar un hijo, un retoño, cortándolo con todo y raíz, como fue la primera reproducción que yo hice, y llevarlo directamente al jardín del Calvario. Esta tradición de sembrar esquizúchiles en plazas frente a la iglesia es una tradición muy chapina, pero de la época colonial, de principios de la época colonial, empezando por Godínez. Y entonces de esa suerte hay algunos lugares como San Pedro Las Huertas, por ejemplo, en donde se encuentran unos esquizúchiles sembrados ahí, muy antiguos. En San Juan del Obispo también, hace muchísimos años, alguna persona piadosa sembró un árbol ahí. La leyenda dice que el obispo marroquín sembró este árbol, pero prácticamente es imposible. También se dice que sembró el árbol de San Miguel Escobar, pero no coincide con los aspectos históricos. Sin embargo, recuerda a esos personajes importantes. Esta foto es la Catedral de Tegucigalpa, en donde hay un enorme esquizúchil que tradicionalmente se ha sabido desde la época colonial, probablemente fue sembrado en el siglo XVIII, llevado de Guatemala. Entonces, esta es una tradición chapina. Ahora vamos a sumarizar mis estudios sobre la reproducción del esquizúchil, que empecé por allá por 1989, es decir, hace 30 años. En este año hace 30 años que empecé con la inquietud. Mi padre, que venía, porque ya falleció, era de una familia antigüeña muy tradicional y todos muy devotos del santo hermano Pedro, como buenos antigüeños. Entonces me dijo que por qué no hacíamos una reproducción masiva de esquizúchiles, un almácigo, y sembrábamos para reforestar la antigua con esquizúchiles. Pues indudablemente que me entusiasmó con la idea, porque ya llevo 30 años en esa labor. Sin embargo, no ha sido nada fácil, y empezamos en ese año con esquizúchiles que crecen en algunos lugares alrededor de la Antigua, en Ciudad Vieja y sobre todo en San Cristóbal el Alto. Nunca he tocado para experimentación el árbol del Calvario, hasta muy recientemente que se enfermó con este hongo. La Conferencia Episcopal de Guatemala y las autoridades eclesiásticas de la Antigua me autorizaron a hacer la reproducción, pero no se logró. Es decir, el hermano Pedro no quiso que se reprodujera su propio árbol, y solo se han reproducido pues los que gracias a Dios he tenido la iluminación de poder hacerlo. Entonces, el primer tipo de reproducción fue por brote radicular o hijo. Miren, este es uno de los esquizúchiles que sembré hace ya muchos años en el Parque de la Antigua, y miran que está echando un pequeño arbolito, un hijo. Si el hijo se deja crecer tanto como este, es muy probable que ya no se pegue. Aquí hay uno que intenté pegar muy grande, como miran ustedes. Este es el lugar donde murió el santo hermano Pedro, en Belén, y a pesar de tener bastantes raíces no se pegó.
El primero que logré pegar es este pequeño arbolito de un esquizúchil traído de Chiquimula hacia la ciudad de Guatemala y que tenía un brote, un hijo. Entonces me avisaron y con bastante trabajo logramos sacarlo y sembrarlo en maceta, como se mira aquí. Eso fue en 1991. Y ese primer árbol que cuidé por 3 años en maceta y hasta estar seguro que estaba bien enraizado, logré el permiso para sembrarlo a la entrada de la tumba del Santo Hermano Pedro, en el pequeño atrio lateral que se encuentra en San Francisco el Grande, en la Antigua, con gran recelo del Consejo de Protección para la Antigua. Yo fui vicepresidente del Consejo de Protección de la Antigua, por eso sé lo cuidadoso que se es con los monumentos, y me decían: Miguel, pero el árbol va a botar San Francisco, ¿cómo se va a sembrar ahí en una placita tan pequeña? Pero con mucha fe y suerte logramos el permiso y efectivamente las raíces del árbol se van directamente para abajo y nunca ha habido problema de que las raíces traten de sobresalir y destruir algunos de los elementos arquitectónicos que se encuentran cercanos, y hoy en día pues es un hermoso árbol que crece ahí a la entrada de San Francisco. Esta es una foto más reciente y se mira cómo el árbol ha crecido bastante, tiene 3 troncos y ha ido tomando la forma de esa esquina ahí en San Francisco el Grande. Después de esta experiencia, entonces, en vista de que no se lograba ni por semilla, ni por vástago, ni por acodo, por ninguna técnica, la reproducción del árbol esquizúchil, entonces nos dimos a la tarea de hacer una encuesta de dónde habían árboles alrededor de la Antigua y en otros sitios, y uno de mis alumnos en la universidad hizo una tesis de graduación y descubrió que en el pueblo de San Cristóbal el Alto, que queda en uno de los cerros que rodean la Antigua, en alto como lo dice su nombre, ahí habían 5 esquizúchiles, pero uno de ellos en particular todos los años daba esos brotes porque estaba sembrado cerca de una letrina, indudablemente estaba bien abonado, y porque las raíces peladas salían a un pequeño barranco que hay cerca, y entonces con esta suerte logramos en 1991, hace ya 28 años de estos experimentos, y las personas de ese momento, como esta señora, que ya la vamos a ver en otras fotos, me ayudaron mucho. Miren el hermoso ramo de flores de esquizúchil que tiene el esquizúchil que crece en su letrina, y aquí lo vemos. Aquí vemos a los señores doña Eulalia López, don Rafael López y doña Clemencia. Los 3 viven juntos, son parientes. Y aquí miran ustedes el arbolito, y aquí está la letrina, y aquí detrás de la señora está el barranco. Entonces, por eso se lograba cada año más o menos unos 2 o 3 arbolitos de brote radicular natural, y de esa suerte, pues aquí vemos una foto antigua, aquí vemos a doña Eulalia haciendo memorias. Aquí está este servidor de ustedes con varios colaboradores tratando de pegar un brote de estos grandotes que no se pegan. Si el árbol es un brote radicular más de 1 metro, ya no se pega. Lo cierto es que a lo largo del tiempo, desde 1991, entonces me di a la tarea de ir trayendo todos los meses de junio o julio arbolitos de San Cristóbal el Alto, cultivarlos 2 o 3 años en maceta y luego pedir los permisos correspondientes para irlos sembrando poco a poco en sitios significativos de la Antigua. En primer lugar, pues obviamente los lugares en donde el hermano Pedro vivió, como por ejemplo en la Posada Belén, en donde él vivió y murió y hizo gran parte de su obra, la Escuela de Cristo, enfrente del atrio donde se le veló al santo hermano Pedro, la Iglesia de la Merced, en fin, muchos lugares en la Antigua. Aquí vemos algunos otros. Este es el Parque Central de la Antigua, de nuevo aquí frente a la Escuela de Cristo. Esta es la obra social del santo hermano Pedro, y esto es el jardín lateral. Aquí está la tumba del santo hermano Pedro en San Francisco, y así fuimos cubriendo muchos de los sitios históricos del santo hermano Pedro en la Antigua.
De especial interés es esta colección de esquizúchiles que está sembrada en lo que era la obra social del Santo Hermano Pedro, que ahora tiene otra sede fuera de la antigua, pero sigue dando servicio social en el antiguo claustro de San Pedro Apóstol en la antigua. Entonces ahí hay sembrados 4 esquizúchiles en el patio de la entrada y uno en el fondo. Y resultó que ese esquizúchil del fondo estaba muy cerca de la cisterna. Entonces Fray José Contrán me llamó y me dijo: mire, Miguel, voy a tener que botar el árbol del patio de Santa María Niña porque está muy cerca de la cisterna y la puede botar. Yo me horroricé, por supuesto, sabiendo lo que había costado llevar el árbol ahí, y le dije: no hagamos eso todavía, deme oportunidad de ver cómo resolvemos el problema. Y lo que hice es hacer una zanja profunda de unos 2 metros de profundidad, cortar trozos de las raíces que se dirigían hacia la cisterna, y ya no volvió a haber problema, por supuesto, pero esto me sirvió como un experimento interesante. En el año 2004 sucedió esto, y entonces esos trozos de raíz los sembré en bolsas plásticas de almácigo de café. Y cuál no sería la grata sorpresa que aproximadamente 1 mes y medio después de haber sembrado las raíces, aplicándoles hormonas enraizadoras, específicamente ácido indol butírico, iban a retoñar y se iban a transformar en arbolitos que posteriormente podían ser sembrados en otros sitios. Entonces, ya con esta técnica del cultivo de raíz se lograron tener más árboles disponibles, no muchos más, pero sí algunos más de árboles muy viejos que yo había sembrado 10 años antes, digamos, y que con cuidado les pude ir sacando una que otra raíz para ir sembrando árboles en lugares especiales. En el mes de julio del año 2007, en la antigua Guatemala, yo tenía estos 4 árboles dispuestos para ser sembrados en algún lugar especial, y el estimado Fray Damián Muratori, que era en ese momento el rector de la iglesia de San Francisco el Grande, me dijo: mire, Miguel, fíjese que vienen un grupo de personas muy importantes de la isla de Tenerife, donde nació el Santo Hermano Pedro, y yo quiero ver si usted tiene 4 árboles para que los sembremos entre los 2 atrios que tiene San Francisco, el atrio principal y el atrio lateral. Ahí hay un espacio en donde en la época colonial no hubo jardín, pero ya Fray Damián había jardinizado y era el lugar ideal para sembrar los 4 árboles. De manera que en el grupo venía Monseñor Bernardo Álvarez, que vemos aquí, el obispo de Tenerife, don Manuel Fumero, el alcalde de Vilaflor de Chasna, un miembro del Parlamento español, doña Ana Oramas, y en ese momento el primado de Guatemala era Mario Cardenal Casariego, que nos acompañó en esa oportunidad. Y aquí en esta foto histórica vemos al obispo de Tenerife, al señor cardenal, a su servidor y al estimado Fray Damián Muratori, que hizo tan buena labor en San Francisco el Grande, y a los esquizúchiles chiquitíos como los vemos aquí, y que posteriormente se transformaron en estos árboles que vemos hoy y que se llenan de flores para deleite del público y para aprovechar sus flores medicinales. Hablando de flores medicinales, hicimos también encuestas etnobotánicas para poder saber popularmente qué uso se le daba a las flores del esquizúchil. Tradicionalmente se prepara un té de las flores secas, y las flores secas tienen un color rojizo café, como se mira aquí. Esta es la flor fresca, esta es la flor seca, y de esto se prepara un té apagando en agua, o sea, no echando en el agua y poner a hervir, sino en el agua hirviendo, retirada de la estufa. Se depositan unas 5 o 6 florecitas secas, se tapa y se deja reposar por unos 15 minutos, y luego se le agrega miel o azúcar y se produce un aromático té que es medicinal. Y eso sí, se sabe que es medicinal
desde épocas remotísimas, como ya lo vimos, y por supuesto era muy sabido en época del hermano Pedro, principalmente como tranquilizante, pero también contra enfermedades cardíacas, de la presión alta, analgésico menstrual, antiabortivo y como colirio desinfectante. Cada uno de estos parámetros los hemos tratado de probar en el laboratorio, y realmente lo que hemos descubierto científicamente, con la colaboración de científicos de Brasil, de España, de Guatemala por supuesto y de otros países, es que el efecto que tiene el té es antidepresivo. Y en esta época en que la depresión es una enfermedad endémica, pues el mismo hermano Pedro nos está brindando en las flores que no solo llevan su recuerdo histórico según lo que les estoy contando, sino que efectivamente contienen una molécula que todavía no sabemos exactamente qué es o cuál es el mecanismo por el cual actúa. Son estudios que llevan muchos años y que cuestan miles de dólares, por lo que no se han hecho todavía, pero seguramente se harán en el futuro. Pero lo que sí puedo dar testimonio es que en animales experimentales se ha probado sin lugar a dudas el efecto antidepresivo de la infusión del té de esquizúchil. Bueno, saltamos entonces al año del 2009. En el año de 2009 tuve la oportunidad de ser invitado por colegas historiadores de Tenerife, y un editor que consiguió financiamiento allá me invitó para publicar conjuntamente con él este libro muy bonito, muy bien ilustrado, que se llamó Los dos mundos del Santo Hermano Pedro, Tenerife y Guatemala. Tenerife, donde el hermano Pedro nació; Guatemala, donde hizo su obra y donde murió; y su reliquia viviente, el árbol esquizúchil. Entonces, por primera vez se publica en un libro serio, junto a la biografía del hermano Pedro, su reliquia o el árbol del Santo Hermano Pedro. Y aquí vemos algunas de las ilustraciones: la campanita original del hermano Pedro, su tumba. Y les contaba a los amigos de que en la isla de Tenerife se le tiene gran fe al hermano Pedro. En este momento me encuentro escribiendo mi 7º libro, que se titula Los caminos del Santo Hermano Pedro, de la comarca de Chasna en Tenerife al Valle de Panchoy en Guatemala. Y este libro lo está patrocinando un Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, porque en Tenerife y en Guatemala también el hermano Pedro se considera ya, aparte de la parte espiritual o religiosa, un patrimonio intangible de las diversas naciones. Entonces, el hermano Pedro tiene muchísimas facetas de gran importancia, y por eso estamos ahora resaltando el aspecto geográfico, el aspecto etnológico y el aspecto humanístico de la biografía del Santo Hermano Pedro, ya que de la biografía misma pues tenemos aquí a Fray Edwin Alvarado, un experto en el tema, y quien publicó tanto los escritos del hermano Pedro con Fray Damián Muratori como una excelente biografía ilustrada. Entonces aquí vemos el libro durante su presentación ante el elegante Cabildo Insular de Tenerife, que son las autoridades máximas de la isla. Aquí estamos sentados todos los coautores, que realmente son personas muy eminentes. Este es un botánico muy respetado en la isla, y así todos los demás. Este es el presidente de Tenerife de su momento, el afiche del libro, y fue un libro muy conocido. Y ahí en el año 2009 tuve la oportunidad de estar con el joven Adalberto González, llamado también el Niño del Milagro, que sufría de una enfermedad terrible, el linfoma linfoblástico difuso, y que en 1985 se le encomendó al Santo Hermano Pedro y milagrosamente se curó. Miren ustedes cómo se mira de sano, y cada vez que voy a Tenerife lo paso saludando. Es una muy buena persona. Fue curado por intersección del Santo Hermano Pedro, y fue uno de los milagros que se utilizó para la definitiva canonización del Santo Hermano Pedro en el año 2002. De manera
que esta es una vista desde el espacio de la isla de Tenerife, que tiene una forma como de pato. El hermano Pedro vivió cerca del volcán que tiene la isla en el centro, es el volcán Teide, y hacía un recorrido desde las faldas del volcán Teide, donde está Vilaflor de Chasna, está por aquí, hasta el Médano, que está en la costa. Entonces este tránsito aquí, que es el que hacía el hermano Pedro, es lo que ahora se llama el camino del hermano Pedro. Y el doctor José Juan Cano, que es mi anfitrión en las Islas Canarias y también miembro honorario de la Academia de Geografía e Historia, este doctor en geografía ha restaurado y ha puesto de moda, podríamos decirlo, en Tenerife, hacer la peregrinación, que todo el mundo lo hace con mucha fe, y cada vez llegan miles y miles de peregrinos a hacer el día del hermano Pedro, el camino que él hacía, bajando desde Vilaflor de Chasna por caminitos donde él bajaba con sus cabras hasta la cueva en donde el hermano Pedro se refugiaba de los piratas bereberes que llegaban a la isla. Entonces les enseño este mapa porque uno de los motivos de que yo fuera a Tenerife a presentar personalmente el libro es llegar también con regalos, así como vengo el día de hoy. Y en esa oportunidad tuve la gran suerte de poder lograrlo, cosa dificilísima que no sé si haría por segunda vez, pero después de 1001 trámites donde tuvo que ver el embajador de España, el embajador de Guatemala en España, etcétera, etcétera, se lograron transportar 10 árboles a la isla de Tenerife para ser sembrados en sitios históricos en el lugar donde él nació. Y aquí están señalados todos los puntos de la isla que prácticamente le dan toda la vuelta. Eran los lugares que el hermano Pedro visitaba, el lugar donde nació, Adeje y Arico, que están muy cercanos, Granadilla de Abona, donde está la cueva, Güímar, donde está el santuario de la Virgen de Candelaria, a las cuales tienen mucha fe, el Jardín Botánico del Puerto de la Cruz, y en la isla cercana, la isla de La Gomera, también me pidieron uno porque le tienen mucha fe también ahí en esa isla cercana al hermano Pedro. Aquí vemos muy abuelo de pájaro los 10 esquizúchiles sembrados en las Canarias en diversos lugares, y pues estas son fotos antiguas en donde los arbolitos están todavía chiquitos, sembrados en el 2009, pero esta que vemos aquí es una foto que me vino hace una semana de Tenerife, y ustedes pueden ver cómo se encuentran de enormes y bien dados los esquizúchiles ahí. Este en particular es sembrado en el Palacio del Obispo Bernardo, un palacio barroco bellísimo en la ciudad de La Laguna, en Tenerife, y así se han ido sembrando en otros lados y en la isla vecina. Aquí vemos al doctor Cano con su esposa mostrándonos el esquizúchil ya enorme que se encuentra en la isla de La Gomera. Aquí vemos el afiche que se emite todos los años de la ruta del Santo Hermano Pedro, que es ese tránsito desde el pueblo donde él nació hasta la cueva donde se refugiaba con sus ovejas. Esta fue la versión 2017, pero cada año se va haciendo y cada año llega más gente. Este es el esquizúchil sembrado en la cueva del hermano Pedro, más o menos cuando tenía unos 5 años de edad. Miren qué bonito. Este es el momento de la siembra, muy emotivo. Este es el párroco de El Médano, ese lugar en Tenerife. Así, de este tamaño, llevé yo los 10 arbolitos. Han crecido así, y esta es una foto del 22 de abril del año 2017, una foto que yo considero histórica, porque aquí está la alcaldesa de Vilaflor de Chasna, aquí está el doctor Cano, organizador de toda esta temática de los caminos del Santo Hermano Pedro, y aquí está este servidor, y miren cómo está de enorme el esquizúchil. Y aquí, no digamos con este clima tan sabroso, calientito, el esquizúchil se va a dar muy bien. Yo le digo al padre Anton que a los esquizúchiles les encanta el calorcito, y eso lo hemos podido ver muy bien con los árboles que he sembrado en San Salvador, que se han dado bastante bien. Para terminar, unas cuantas palabras
sobre la jardinización histórica en la antigua Guatemala, que consiste en la siembra de especies exóticas, es decir, traídas de otros sitios, y en este caso de especies que tienen también significado simbólico relacionado con la vida del santo hermano Pedro, porque son especies que vienen de la isla de Tenerife. Uno de ellos es el árbol de drago. Aquí vemos dos dragos chiquitos, pero ya en el Calvario hay uno muy grande, en San Francisco hay otro, y en otros lugares emblemáticos de la antigua, en el claustro del Hospital de Convalecientes donde murió el santo hermano Pedro hay otro. Bueno, he tratado de sembrar dragos donde he podido, también olivos traídos de Asís, que obviamente tiene un significado especial, y una especie que no tiene un significado religioso directo, pero sí de gran utilidad, es el sicomoro de Egipto. Estos árboles los traje directamente yo de Egipto. De estos árboles, esta es una fotografía tomada desde el espacio. Este es el cementerio musulmán de Giza, que se encuentra al lado de las pirámides. Aquí están las pirámides, y estas manchas negras desde el espacio son los enormes sicomoros, de donde logré traer una rama, y de ahí se han sembrado en la antigua muchos sicomoros para contener principalmente en su lugar y que no se asolve o que no se llene, y que se eviten inundaciones en la antigua. También se ha usado en la jardinización de los jardines sagrados como el del Calvario, en donde se sembraron varios árboles con este propósito. Aquí vemos a mi esposa que está sentada en un jardín típico de la jardinización histórica, donde hay un drago, dos esquizúchiles y un olivo traído de Asís, que vemos aquí. Entonces, solo plantas históricas me han permitido sembrar ahí. Y rápidamente, ya para ir terminando, para no cansarlos, disculpen que he hablado tanto, pero yo me emociono mucho y me puedo pasar horas hablando de este tema. Por eso es que ya voy a ir terminando, se los prometo. Con estas fotos finales, miren la belleza de este esquizúchil de la Merced que adorna a Fray Bartolomé de las Casas. Esto es algo de memoria, fotos del 2007, como estos arbolitos logrados por cultivo de raíz se daban y se cuidaban en macetas más o menos para llegar a lo que estamos viendo aquí. Este es el que está sembrado en el puente del Matasano a la entrada de la antigua, que lo recortan con forma de platillo volador para que no le haga competencia a la escultura del santo hermano Pedro. Y este es en la iglesia de San José el Viejo, la ruina de San José el Viejo, que en el 2007 estaba así, pero ahora es un gran arbolazo. Son árboles de rápido crecimiento. Y aquí estamos con mi esposa acompañando a nuestro buen amigo Fray Edwin Alvarado, que es la persona quizás en el mundo que más esquizúchiles posee, porque el padre Alvarado construyó en la carretera del Salvador una hermosísima capilla, le dice él, pero yo le digo la magna capilla porque es una belleza de gran iglesia donde tiene muchos feligreses, y alrededor de toda la iglesia hay sembrados esquizúchil. Realmente es algo único, y solo porque Fray Edwin se lo merece y me ha apoyado tanto en estas labores es que le he dado todos los esquizúchiles que él me ha pedido para este lugar o para cualquier otro, incluyendo el que hoy traigo para ustedes. Algunos otros sitios de siembra interesantes: en el Parque de la Antigua sembré los primeros 5 árboles que logré después de sembrar en los sitios donde el hermano Pedro trabajó o hizo obra o visitaba con frecuencia en la Antigua. Pues era evidente sembrar en el Parque Central de la Antigua. Entonces, con mucho sacrificio se logró en la primera etapa de la reproducción por brote radicular 5 esquizúchiles que se sembraron en el parque hace ya unos 15 o 20 años. Desafortunadamente se robaron 1, quedaron 4. Entonces yo dije, no, esto tiene que ser un arboreto, y ahora que hemos tenido la oportunidad de seguir reproduciendo esquizúchiles
pero por métodos más avanzados de laboratorio, es decir, por clonación, que requiere de laboratorios, requiere de control de temperatura, de sustancias importadas que no existen en el país, de sustratos especiales y de un sinnúmero de especialidades, podríamos decir, es que se han logrado árboles como este. Pero ya no van a volver a ver más porque se ha cerrado para siempre la clonación. Quedan nada más 5 en existencia, y solo porque este va a ser tan cuidado y tan apreciado y se percibe tanta fe en el Santo Hermano Pedro en este lugar, que en esta parroquia del Santo Hermano Pedro me da un gran gusto y es un gran honor que el día de mañana vayamos a poder sembrar, primero Dios, todos juntos un arbolito aquí en esta santa iglesia. Muchas gracias. Entonces en la antigua, como solo habían quedado 4 árboles, pues había que reponer para que fuera por lo menos una docena de árboles, y los 9 que faltaban los sembramos. Aquí vemos con la alcaldesa de la antigua, estamos hace unos 2 años más o menos sembrando árboles a todo alrededor del parque. Los han respetado y cuidado bastante, y ahora es un arboreto que tiene 12 árboles. Hay algunos otros arboretos que he hecho en lugares muy especiales donde se les respeta y se les cuida, como por ejemplo en la Universidad del Istmo, que es la llamada UNIS, es una universidad de orientación religiosa, y ahí hicieron un hermoso parque central con 12 arriates, y milagrosamente yo tenía 12 esquizúchiles y están bellísimos. Ahora es realmente un espectáculo el campus de la UNIS con un arboreto así. Bueno, no solo en la fe de nuestra Iglesia Católica es apreciado el Santo Hermano Pedro. Para gran sorpresa mía, yo tengo una colega que es a quien miran ustedes aquí, la madre Yvonne Sommerkamp, que es químico biólogo igual que yo. Ella es monja ortodoxa. Los ortodoxos de Guatemala consideran que el Santo Hermano Pedro también es su patrón, razón de más para que un determinado día me pidieran árboles, y por supuesto sembramos 2, y fue una gran ceremonia ortodoxa en la cual vinieron sacerdotes ortodoxos a Guatemala para oficiar. Entonces es muy apreciado. Pero también en otros sitios de Guatemala, ya en estos últimos años, he tratado de que, bueno, la antigua ya están cubiertos prácticamente todos los sitios históricos, tienen esquizúchiles. El único lugar que me gustaría sembrar uno, pero no sé si es posible, va a ser en el Hospital San Juan de Dios, donde estuvo hospitalizado el Santo Hermano Pedro. Ahí faltaría tal vez sembrar uno de los que quedan, si es posible, pero todos los demás en la antigua sitios ya están cubiertos. En las principales ruinas como Santa Clara hay 3, en Santa Teresa hay 1, etcétera. De manera que he tratado de ir sembrando, pero no ha sido idea mía, sino realmente se ha corrido la voz y me lo han ido pidiendo y se ha ido sabiendo. Y entonces en Esquipulas recientemente, en el 2018, el año pasado, se hizo un gran evento realmente de tipo cultural, en donde yo di una conferencia sobre el árbol esquizúchil y su relación lingüística con la palabra esquipulas, que procede de esquizúchil, y fueron sumamente apreciados los 5 árboles que llevé en esa oportunidad. Pero en algunos lugares alrededor de la antigua, como por ejemplo en el 2016 en Zumpango, yo creo que esta fotografía donde el Padre está con tanta fe y concentración bendiciendo el arbolito del Santo Hermano Pedro que va a ser sembrado, pues estoy seguro que con la misma devoción va a ser sembrado el arbolito que mañana vamos a tener el gusto de sembrar todos juntos aquí. Entonces, quisiera terminar con esta fotografía subrayando de que la especie Boureria juanita, conocido desde época prehispánica como esquizúchil, que viene de la voz náhuatl del idioma de los aztecas, es un árbol que ahora es el árbol del hermano Pedro
porque él sembró uno históricamente comprobado que es medicinal y que la fe en el santo hermano Pedro reside en las flores y que la fe se manifiesta en el guatemalteco, en colectar, conseguir las flores, ver un arbolito, tomarse el té que es antidepresivo, ya lo dijimos, siempre en memoria del santo hermano Pedro. Así es que toda esta labor que con la humildad característica del santo hermano Pedro he llevado a cabo en los últimos 30 años exactos que cumplo este año, ha sido precisamente para perpetuar la memoria del santo hermano Pedro, a quien Guatemala le estará siempre agradecida por todo su legado histórico, espiritual y social. De manera que hay muchas facetas por las cuales el santo hermano Pedro es digno de admiración. Y para terminar aquí, no me resta más que agradecerles la paciencia. He visto con qué atención se ha comportado todo el público, con un poquito de calor y con tanto que he hablado, no es nada fácil. De manera que quisiera terminar aquí agradeciéndoles mucho a todos su presencia. Y si me lo permite el padre Anton, veo que hay algunas manos con preguntas. ¿Podemos contestar algunas preguntitas? Señor. Mire, es una excelente pregunta. Fíjese que este regalo del santo hermano Pedro, árboles más pequeños que este que mira usted aquí enfrente, ya están floreando. Es una floración muy precoz. El arbolito desde muy joven empieza a florear. Este, como cosa rara, no trae flores, pero ya es de 5 años de edad. Pero yo he visto arbolitos que al año y medio ya están floreando. Entonces yo esperaría que con el cuidado y las oraciones que van a rezar el santo hermano Pedro, que va a estar presente aquí con ustedes, pues este arbolito va a florear. Yo calculo que en unos 6, 8 meses ya va a estar dando florecitas. Los que hemos sembrado hace poco tiempo ya están floreando en varios lugares alrededor de la Antigua. De manera que le agradezco su pregunta. Muy pronto van a haber flores, no cabe duda. ¿Por ahí había alguna otra pregunta? Vi otra mano por ahí. Con confianza, si hay alguna otra pregunta. Excelente pregunta, se ve que la está haciendo un técnico como usted, se la agradezco mucho porque me permite ampliar un poco este tema. De las 3 variedades de esquizúchil que les mencioné, el de flor colocha, que es rarísimo, solo en El Salvador no es raro, ahí sí hay algunos árboles de los cuales hemos traído precisamente al Calvario una cepa muy especial de un árbol de flor doble que es especialísima. El árbol del hermano Pedro verdadero, el de flor grande de 3,5 centímetros de diámetro, se cree que fue seleccionado por los mayas o quizás por los olmecas antes y tomado de la naturaleza y sembrado en los templos, sembrado en los jardines. Pasaron miles de años y el esquizúchil siempre era reproducido artificialmente por la mano del hombre. Lo que los botánicos piensan, y yo estoy completamente de acuerdo, es que a lo largo de esos miles de años de ser manipulado por el hombre seleccionado de la naturaleza, el árbol perdió su capacidad de reproducirse por sí mismo. Esto está más que comprobado porque esquizúchil de flor grande, como ya dije, nunca en la vida, en ningún lugar de Mesoamérica va a encontrar usted en el bosque, nunca. Eso está comprobadísimo. El de flor chiquita sí, porque esa es la semilla que produce la fruta, sí es fértil. Ahora bien, este tipo de esquizúchiles que no se puede reproducir por semilla, vienen abejas principalmente, pero todo tipo de insectos atraídos por el aroma tan especial y tan agradable que tienen las flores, polinizan eficientemente las flores, es decir, pasan de los estambres a los pistilos
las flores, el polen, ya vimos la foto del polen, se forma una fruta, produce semillas y las semillas no son fértiles. Entonces, sí da fruta, sí da semilla, sí hay polen, sí hay polinización, murciélagos, colibrís, insectos, principalmente abejas, les encanta, hacen la polinización, hay fruta, pero esa fruta es inútil probar la reproducción porque, bueno, ¿quién no ha probado? Habrían miles de esquizúchiles ya en Guatemala si cualquiera tomara una fruta de todos los que he sembrado, que no pasan de ser unos 140, 150 árboles en 30 años, usando 3 procedimientos. De manera que ese es uno de los misterios de la naturaleza, pero esa es la explicación que los botánicos dan al respecto. Es un árbol muy agradecido. Realmente crece muy bien desde el nivel del mar. Aquí estamos prácticamente al nivel del mar hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en el Valle de la Antigua, que está a 1.200, 1.500 metros, pues se da muy bien, no cabe duda. Aquí se va a dar perfecto, se da muy bien, el clima no le afecta, le encanta el clima cálido como aquí, pero se da también muy bien en el clima templado de la Antigua o de la ciudad capital o de los alrededores del altiplano, porque ya hay en varios sitios del altiplano arbolitos sembrados. Ahora, respecto a los cuidados, agua, que nunca le falte agua, el riego es básico. Yo ya le había pedido al padre Grech que por favor el árbol se riegue los primeros 2 meses todos los días, que se mantenga muy húmedo y luego se puede ir espaciando un poco el riego, pero que no pase de 2 a 3 días sin regarse. El árbol debe mantenerse húmedo. Si se mantiene húmedo y se le agrega un poquito de abono, yo ya le recomendé también al padre Anton que le pongan un poco de abono granulado, triple 15 o algún abono mejor todavía, cada 15 días o cada mes un puñito de abono, ustedes van a ver el resultado. El árbol crece rapidísimo y florea también muy rápido. Pronto van a tener ustedes un arbolazo y espero tener el gusto de venir a visitarlos de nuevo ya cuando el árbol esté grande. ¿Alguna otra pregunta que tal vez pueda contestar? Bueno, esa pregunta suya es excelente y no tiene respuesta. Hay árboles antiquísimos, como el árbol de casi 500 años de San Miguel Escobar, que nunca se ha documentado en la época del hermano Pedro, en el siglo XVII. Yo postulo que él sí tuvo la suerte de tomar un hijo y llevarlo al Calvario. Porque claro, no había hormona enraizadora, probablemente no se conocía el método prehispánico de cultivo de raíz, aunque quién sabe que el hermano Pedro sí lo logró por ese método, pero yo creo que él lo que hizo fue trasplantar un hijo al Calvario con todo y raíz directamente, es decir, cortándolo de la raíz y llevándolo al Calvario. Ahora, ¿con qué frecuencia sucede eso? Es un evento raro. Únicamente porque tuve la suerte, y por eso es que enseño yo las fotos del arbolito, que no es un árbol impresionante, es un árbol joven relativamente, pero como está cerca de la letrina y cerca del barranco, las raíces se exponen al aire y entonces brota un hijito, y de esa manera fue que logré los primeros con esa técnica. Pues ya después con el cultivo de raíz, que no se lo recomiendo a nadie que no tenga experiencia hacerlo, queda terminantemente prohibido andarle sacando raíces a los esquizúchil sin pleno conocimiento o autorización muy directa de la iglesia, porque no es así nomás, y se puede matar al árbol si no se hace bien, o si se hace al revés, de nada sirvió y solo se le quitó la raíz al árbol. Entonces queda prohibido tocarle las raíces a los esquizúchiles. Ahora, este viene de clonación.
Este fue producido en laboratorio, son los de la última etapa reproductiva y que aquí murió ya la reproducción de los esquizúchiles. Ya, igual que el santo hermano Pedro no quiso que se reprodujera su esquizúchil sagrado del Calvario, por algo sería, porque se hizo con toda la técnica, estuvo el obispo de Zacatepeques, hubo rezos, bendiciones, testigos, se levantaron actas y de todo, y no se logró la reproducción. Sin embargo, sí se logró su curación, y eso ya es bastante. Tenemos todavía reliquia del hermano Pedro de 2º grado, y el padre Edwin pues trae aquí para ustedes el regalo enorme de una reliquia del santo. Bueno, no quiero abusar de la paciencia de ustedes. De nuevo les agradezco mucho a todos su asistencia y su paciencia. Que Dios los bendiga y que disfruten mucho el esquizúchil de esta iglesia. Muy bien, otro fuerte aplauso al doctor. Creo que fue una conferencia no solamente magistral, sino muy interesante, y creo que nos estamos empezando a tener no solamente amor a este arbolito, sino también devoción, ¿sí? Ya tenemos responsabilidad grande, tenemos que primero cuidar lo que tenemos. Son los últimos 5 árboles que hay. ¿Cuántos hay en Guatemala? Yo calculo que unos 140 más o menos he logrado reproducir. De 140 en 30 años, imaginamos. Es un árbol en peligro de extinción. Entonces, en Izabal, ¿cuántos hay? No conozco de ningún otro, pero hablábamos aquí con el compañero que seguramente del silvestre de flor pequeña, que yo sé que está reportado para Izabal en la literatura, ahí en el bosque hay, pero ese no es el árbol del hermano Pedro. El árbol del hermano Pedro es el de flor grande. Entonces es el único. Entonces, qué bien, ¿verdad? Vamos a tratar de cuidar a este árbol, y qué más especial podemos tenerlo aquí, en este lugar. Gracias a Fray Edwin y al doctor Miguel, que los dos. Bueno, como sabíamos que era un evento muy especial a nivel de la parroquia, a nivel religioso, la parroquia que lleva bajo la vocación del hermano Pedro, estas flores las hemos recogido de varios árboles, porque un dato que daba el doctor Miguel Torres, en otra ocasión lo he oído, es un árbol caprichoso, porque en abril este árbol da flores y el otro que está a la par no da. Es así, ¿verdad? No me equivoco, es un árbol raro en ese sentido especial, y uno dice, ¿por qué no florecen al mismo tiempo? Él florece cuando él quiere, así que también es caprichoso. Esas son flores que con mucho gusto, ahí tienen la foto del árbol del Calvario, para como una reliquia pequeña la pueden guardar. Ya cuando mañana este árbol tenga flores, sí se la recomiendo guardarlas, no pasar en el carro por encima o pisotearlas, porque estamos hablando de un árbol sagrado y estas flores son dadas para explicar este té. El agua se pone a hervir y cuando ya esté hirviendo, unas 3 flores usted puede poner encima del agua y lo tapa con un platito, lo tapa. Y si al rato de 1 minuto usted lo destapa, y usted va a ver que toda la casa tiene este aroma. Hasta el aroma es agradable y se puede tomar, que ayuda mucho a lo que es el sistema nervioso, como se ha explicado aquí. Así que este es un regalito de algunos de los árboles que a una familia le dijimos, guárdame esas flores que le vamos a llevar al padre Anton. Y parece que el árbol se emocionó y dio más. No tengo nada más que decir. Primero, muy agradecido por este evento. En segundo lugar, les espero mañana
Yo sé que muchos de ustedes trabajan, pero mañana es un día histórico. Vamos a sembrar a las 10 de la mañana en punto. Digo en punto porque suenan las campanas y ahí vamos a estar, ¿sí? Entonces tratemos de estar en punto. Va a estar Monseñor Domingo Bueso, el obispo de Izabal, y bueno, Fray Edwin, Padre Mario, yo. De repente aparecen algunos sacerdotes de nuestra zona y vamos a sembrar este árbol. Al terminar, hacemos la bendición y luego la Eucaristía en honor al Santo Hermano Pedro. Yo les invito a los que están viendo esta transmisión en vivo por el canal Estela Maris, también cordialmente invitados. Yo sé que muchos ya han reportado que están viendo esta transmisión. Luego, la fiesta parroquial se hará a las 5 de la tarde con la procesión desde el cementerio belga hacia la iglesia parroquial del Manantial, donde está pues la sede parroquial. Y luego la Santa Eucaristía a las 6:30 de la tarde. Vamos a tener una procesión ya con la reliquia que pues los hermanos franciscanos nos están proporcionando. Entonces, muchas gracias a todos. Si algunos quisieran colaborar con el canal, ahí está la directiva, también vendiendo algo para ustedes van ya en la casa tranquilos. También es antiestrés. Muy bien. Muchas gracias. Feliz noche. Y bendiciones a todos.